SER Podcast. Dicen los viejos que antes se hablaba cara a cara, iban sin iPhone y sin internet y no les pasaba nada. Dicen los viejos que vernos así les da pampurrias. ¿Qué coño haces con el móvil? Déjalo ya, por favor. Pero yo me pongo nervioso si entro en un sitio y no hay cobertura. Si en ese momento llaman y no me entero, ¿qué voy a hacer? Sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp. Mando todo el día mensajes. Para mí es que el WhatsApp es todo lo que hay. Si no es por WhatsApp hablaré por el live. Hola, buenas tardes. Definitivamente somos un país curioso, ¿eh? Tenemos una guerra a las puertas de Europa, un genocidio en Gaza a plena luz del día, un presidente mesiánico con tics de dictador en Estados Unidos, una ola reaccionaria por todas partes que amenaza conquistas sociales y la esencia misma de la democracia, problemas domésticos tan graves como el acceso a la vivienda, la desigualdad o un ascensor social cada vez más averiado, una tragedia en Valencia de la que 7 meses después nadie se ha hecho un responsable. Tenemos todo esto y más. Pero alguien nos quiere convencer hace días de que lo más importante, lo más serio, lo que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas son una serie de WhatsApps, de mensajes privados entre el presidente del gobierno y un exministro cercado hoy por problemas judiciales, por sospecha de corrupción. Pero bueno, así es la política, así es España, o la parte de España, básicamente Madrid, donde casi nadie hace prisioneros. Pero dicho esto, y ahora mismo Guillermo Lerma, nuestro jefe de política. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos pondrá al corriente del minuto de juego y resultado de este asunto concreto, para tener todos los datos en la cabeza. Pero hoy abrimos la ventana, y han pasado unos cuantos días desde que empezara esta historia. Hoy abrimos la ventana yo quiero invitar a que nos preguntemos todos dónde estamos en esto de las comunicaciones, de la privacidad, de la intimidad. Quiero decir, más allá de la carga o la utilización política de este caso concreto, que no sé cómo va a terminar, nadie lo sabe, ¿estamos dispuestos a que en cualquier momento se pueden airear conversaciones privadas? Yo podría publicar impunemente que Isaías me escribió un día un mensaje donde ponía parir a la directora de la SER, pongamos por caso, o que Rafa Panadero se cagó en los muertos de Marta Fernández porque según él es una pájara. Un poco. ¿De verdad ya damos por bueno todo esto como una cosa natural? Isaías Lafuente, Marta Fernández, Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si decir buenas tardes. Dejemos claro que es una ficción. Has dicho yo podría y lo acabas de hacer. Sí. Y lo acabas de hacer. No, pero Borra ese WhatsApp. respondamos a esta pregunta. Respondamos a esta pregunta. O sea, lo damos por bueno. No lo damos por bueno. Y a mí es lo que más me impresiona, ¿no? Que estamos hablando de Pedro Sánchez, pero yo creo que si todos quitamos el Pedro Sánchez y ponemos cada uno de nosotros nuestro nombre, lo veríamos de una manera diferente. Y yo voy a la Constitución española, que se redactó cuando nada de esto era imaginable, y dice: se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial las postales, las telegráficas y las telefónicas, salvo resolución judicial. Y dice más, dice: la ley limitará el uso de la informática, o sea que ya lo veían venir, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. O sea, estos hombres que ni imaginaron lo que podía ser un WhatsApp, pues se adelantaron a su tiempo. Y esta es la Constitución. Esta es la Constitución. Me hace gracia porque yo todavía recuerdo cuando de pequeña descubrí que era un delito que te abrieran las cartas o te leyeran las postales, y siempre pensaba que heroico el cartero, que no lee las postales. Y me he acordado estos días porque, claro, no lo que cede decíamos, a la tentación. Claro, lo que decíamos en las postales era absolutamente inocente, nada en comparación con lo que decimos todos en nuestros WhatsApp o en nuestros mensajes directos de Instagram, de Twitter y de estas cosas. Era inocente y público porque la postal no se metía en el sobre y lo leía todo Dios. Claro, por eso pensaba el cartero, que heroico, que no lee. A ver, estaba buscando panadero de la pájara. Estaba buscando un tuit de hace unos días de Victoria Rosell, la jueza, jurista. Dice: no es una exclusiva, es una vergüenza. Yo he intervenido en muchísimos teléfonos en 25 años de jueza. Jamás pueden filtrarse las comunicaciones, nadie lo soportaría. Es un atentado contra las bases democráticas. Y añade: y el adversario político que no se haga el digno. Ayer el diario El País publicaba un artículo titulado Lo que decíamos en el móvil, donde se nos advertía de que pese
a que el fin de la intimidad se lleva anunciando desde hace décadas, no actuamos como si nuestros teléfonos fueran un peligro inédito para nosotros mismos. Delia Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te animó, qué te impulsó a escribir este artículo, del que hay otros elementos muy interesantes que ahora comentaremos? ¿Qué es lo que te hizo voy a escribir sobre esto? Pues el hecho de que muchísima gente a mi alrededor y también en las propias redes decía, madre mía, si vieran mi WhatsApp, ¿no? Y pensé en eso, en lo normalizado que tenemos llevar una bomba en el móvil. Es decir, un objeto en el que hay conversaciones, fotos, vídeos y todo tipo de material que depende quién lo vea y en qué momento y en qué contexto nos puede provocar muy serios problemas, ¿no? Y esa fue la base, ¿no? Decir, ostras, ¿esto cuándo ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y por qué lo hemos normalizado de esta manera? Pero ¿no? hemos renunciado a la privacidad, así en un proceso no escrito, pero gradual y muy evidente, hemos renunciado. O sea, hemos renunciado a preservar nuestros datos, por cierto, con los que se hace negocio. Sí. Que eso está ahí en el fondo de todo también. Claro, o sea, hemos renunciado porque es cierto que la sociedad ahora es más, ¿no? O sea, más abierta a que alguien cuente su intimidad y su vida y ponga su rostro en Internet, pero lo que también ha ocurrido es que nos han obligado a tener esa percepción, ¿no? Hay todo un sistema, de hecho se llama el capitalismo de vigilancia, sí. Le han dado ese nombre, basado en el uso de nuestros datos y la explotación de nuestra privacidad. O sea, toda la inteligencia artificial está construida, ha sido alimentada de datos de nuestras conversaciones en público, bueno, no sabemos muy bien de dónde, pero lo que hemos hecho ha sido alimentarla de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay, si las grandes empresas del mundo, las mayores, en lo que está basado este sistema, se hundiría si fuéramos más conscientes de la privacidad, si las normas sobre privacidad fueran otras, si la norma social fuera otra, bueno, pues nosotros tenemos un papel, pero hasta cierto punto, ¿no? Hay un enorme sistema construido alrededor. Pero lo explicabas muy bien, ¿no? Y este concepto del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, en la que dice, si no pagamos por algo, nosotros no somos el cliente, nosotros somos el producto. Entonces nosotros somos el producto de estas grandes empresas de redes sociales, de Meta, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, en la que sin darnos cuenta, como si fuéramos los niños del flautista de Amelín, vamos dando todos nuestros datos y todos nuestros intereses, porque no es solo cuando metes tus datos en un cuestionario, no. Depende de lo que miras, depende de lo que lees. Es decir, cuando estás leyendo un ebook, tú no estás leyendo el ebook te está leyendo a ti. Cuando estás escuchando un podcast, el podcast te está escuchando a ti. Están recabando datos sobre lo que te gusta que se venden, igual que se vendían los datos, igual que se vendían las hipotecas subprime, para hacer futuros sobre lo que nos pueden vender. Ya, pero el WhatsApp es la conversación que tendríamos en un bar con amigos o en un despacho con un compañero y que alguien estuviera permanentemente grabándolo sin nuestro consentimiento. Y que luego eso se difundiera, en fin, pero eso multiplicado por millones de conversaciones, claro, y de personas y de situaciones. El problema es que ese consentimiento lo damos cuando ya emitimos este mensaje en WhatsApp, y lo damos fundamentado en una doble confianza, que es la confianza en la persona que lo recibe y la confianza en el sistema que nos debería proteger. El problema es que esas confianzas son mutables. Es como, yo siempre digo, es como un tatuaje virtual. Es decir, cuando uno se tatúa a los 18 con un cuerpo perfecto y pone amo a Laura en 3 metros cuadrados, pues claro, el problema es que Laura puede desaparecer un día de tu vida, pero el tatuaje queda ahí, y queda ahí al albur de eso, de la persona a la que nosotros nos dirigimos o del sistema que a lo mejor no siempre nos protege. Imaginemos un golpe de Estado mañana, como el que hubo aquí en el 36, y un sistema que de repente entra en la nube de todos estos sitios donde se van acumulando nuestros mensajes. Bueno, pues claro, acabaríamos fusilados el 50% al menos en 5 minutos, ¿no? Delia, pero fíjate, con este escenario que estamos describiendo, la sensación de que ya vamos tarde a todo, pese a que, como decías en tu columna ayer, hace décadas que nos advierten de esto. No es que nos pille de nuevas, sabemos que puede pasar y que está pasando. No sé si tu sensación es que ya no queda otra que resignarse y convivir con ese riesgo, o todavía tenemos algún margen para rebelarnos o para hacer algo contra esta falta de intimidad.
No, desde luego que hay margen, hay leyes, hay que conseguir que se cumplan, en fin, no han cambiado tantísimo las cosas, ¿no? O sea, has leído la Constitución, estamos protegidos, no hay, en realidad no es nuevo, pero sí es nuevo por el volumen, porque ha pasado a ser la comunicación por defecto, ¿no? Pero en realidad las bases están ahí, desde luego que somos ciudadanos, podemos oponernos, podemos pedir a las autoridades que se opongan, podemos exigir a las empresas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este hemos hecho un pacto, ¿no? Y ha sido el de la comodidad. Es muy cómodo, todo sistema tecnológico es inseguro, por eso el voto electrónico no está implementado todavía, pues porque hay un margen de riesgo que es inasumible, ¿no? Entonces, en el momento en el que hay tecnología, hay posibilidad de error, pero nosotros hemos decidido ceder una parte, asumir ese riesgo, a cambio de la comodidad. Es comodísimo, o sea, imaginaros tener que hablar uno por uno con todos tus amigos, no tener un grupo reunido, es gratis, es inmediato, incluso en los trabajos, ¿no? Es muy cómodo trabajar por WhatsApp. En España todas las empresas trabajan por WhatsApp, es un problema tremendo, ¿no? Los días que se cae WhatsApp, alguna vez ha habido alguna caída, la productividad, yo creo que de este país se ha ido al carajo, ¿no? Entonces, hemos cedido esa parte a cambio de lo cómodo que nos resulta. Oye, Delia, tú trabajaste en la Moncloa como directora de comunicación digital. En ese momento, ha pasado ya un tiempo, en ese entorno, en el entorno del que ahora nos hablará Guillermo, en el entorno político, ¿había conciencia? ¿Había preocupación de cómo esta nueva forma de comunicarse podía tener derivadas indeseables? ¿O estaban un poco silbando? Sinceramente, ¿eh? Yo creo que sí, y sobre todo a ciertos niveles, y hay sistemas de seguridad, y hay móviles seguros, en fin. ¿Qué pasa? Que la comodidad nos puede a todos, ¿no? Y a veces los errores no tienen por qué venir de arriba. A veces el eslabón más débil es un nivel de seguridad mínimo, una conversación totalmente informal, algo que nadie vería ningún peligro, ningún problema en usar con WhatsApp, ¿no? O sea, creo que el exceso del uso de WhatsApp es un problema absolutamente en todas las organizaciones. Guillermo. Aquí, simplemente por devolver un poco al origen del debate, no ha habido un problema de seguridad. No. O sea, lo que ha habido es un cambio en las condiciones de confianza en las que se producía esa comunicación. Te cuento esto, pero no se lo digas a nadie. Pasaba antes y a lo mejor se lo contabas a alguien. En principio, o sea... Pero no te guardabas. No te guardabas. Pero es que ese te cuento algo, antes era una conversación cara a cara, con voz, con matices. El pájara que yo le puedo decir a Marta no suena igual que queda, se lo dijiste, que ¿no? si queda escrito. No. Sí, bueno, es que eso es clave, ¿no? El hecho de que esté escrito. Porque, hoy contigo, Guillermo. Sí, perdón. Sigue. Es que pensamos que estamos hablando, son comunicaciones informales, estamos hablando con nuestros amigos, o sea, es inevitable tomárnoslo como una conversación oral informal, y no es una conversación escrita con todos los inconvenientes y de la información escrita, y es que deja rastro. Ese mensaje de WhatsApp lo tienes tú, lo tiene la persona que te haya podido coger el móvil, alguien que haya hecho una foto, alguien que haya hecho un pantallazo, lo tiene la otra persona, lo tiene una copia de seguridad, lo tiene un backup por ahí, lo tiene un móvil viejo que te has dejado en un cajón. Entonces, la posibilidad de que haya errores humanos, de seguridad, hackeos, o sea, problemas tecnológicos con la plataforma, o sea, se multiplica, y efectivamente no todo tiene por qué ser... ¿Quién era el que dejaba piedrecitas en el cuento? ¿Pulgarcito o Garbancito? Que siempre me equivoco. No, yo creo que era Pulgarcito. Sí. Pues vamos, nosotros como... Garbancito no sé lo que hacía. Todos esos elementos de los que hablabais son los que están ahora mismo en el debate cuando se preguntan estos días, ¿no? Cuando hablamos con las fuentes y preguntamos cuál es la opinión sobre lo que ha ocurrido. Primero, todo el mundo dice que nadie aguantaría el examen a sus mensajes privados, lo dicen todos, de todos los partidos y de todos los colores, incluso los que lo utilizan para hacer oposición y llevar este tema a la sesión de control al gobierno y hacer prácticamente un monográfico. Ha sido el único asunto el miércoles de las preguntas del Partido Popular o de Vox al gobierno. ¿Será que no hay temas? Exactamente. Pero bueno, esa ya es una opinión personal, ¿eh? Y luego, claro, aquí hay dos incógnitas. Si la falta o la ruptura de la confianza se ha producido del otro interlocutor del presidente del gobierno, o si ha habido una dejación de funciones a la hora de proteger la información que también fue incautada, ¿no? por la UCO en el registro de la Casa de Koldo. Aquí ha habido teorías de todo tipo para saber cuál es el origen de esta filtración. Dejando también de lado, que ha pasado muchas veces esta semana, el fondo del mensaje y el contenido, que realmente, políticamente o judicialmente, no revela
nada, no hay nada de lo que se ha publicado que no supiésemos ya. Sabíamos que Sánchez tenía una mala relación con los varones a los que critica en esa conversación con Ábalos. Sabíamos también que la relación con Ábalos se rompió a raíz de la salida del gobierno, y hemos visto cómo se iba retomando, pero son mensajes prácticamente sin trascendencia ninguna. Se felicita en el cumpleaños, le da su apoyo a raíz de unas informaciones que salen en un medio de comunicación sobre el tipo de vida que llevaba Ábalos, pero de lo que se investiga judicialmente ahora mismo, que sepamos, no hay nada en eso que se ha publicado, y sin embargo se ha convertido este tema en el principal asunto del debate político. Y en los WhatsApp escriben estulticia, que yo creo que desde Quevedo nadie lo había utilizado, ¿no? Yo de vez en cuando lo utilizo. Yo lo uso mucho también. Sí, ¿Estulticia? Sí, no, pero además lo digo en voz alta. ¿Sí? ¿Qué estulticia? Sí. No, lo digo ¿Y en serio. ¿Y no te aplauden? No, me miran raro, me dicen, ya está la loca esta. Tú dices estulto y por lo menos lo llevas al otro al diccionario. A mí me impresionó de tu artículo la anécdota final que cuentas de un amigo tuyo, ¿no? Que cuando quiere entrar a su país, a Estados Unidos, se dedica a borrar determinados WhatsApp por si acaso. Sí, es una persona que trabaja en Estados Unidos desde hace muchos años, es periodista, y tiene miedo de entrar en su país. Entonces, cada vez que tiene un viaje, borra mensajes de WhatsApp que pueden ser malinterpretados, porque sabe que en la frontera le pueden pedir el teléfono, ese teléfono desaparece de su vista, no sabe muy bien si es copiado, qué pasa con él, y luego le hacen preguntas. Entonces ya hay suficientes casos de personas a las que les ha pasado eso, que bueno, él está verdaderamente preocupado y no es el único. Hablamos hace poco del de un profesor universitario. Sí, un profesor universitario al que habían devuelto y no le habían dejado entrar porque tenía mensajes de WhatsApp que criticaban a Trump. Lo curioso de tu amigo es que dice, pero tampoco borro todas. Claro. Porque eso también sería sospechoso. Claro. Sí, es chico listo, dice, claro, no puedo borrar todo mi WhatsApp o aparecer con un móvil tonto, porque no va a ser creíble. Pero es que además en el WhatsApp no solo están las conversaciones. Yo esta semana me di cuenta de algo en lo que no había caído, hizo una actualización al teléfono y me saltó un mensaje que decía, ¿vuelves a dar consentimiento a WhatsApp para que utilice, para que tenga acceso a tus fotos? Te recordamos que además las fotos tendrá acceso a tus metadatos, dónde has estado, y dije, claro, es que lo tiene todo. Sabe también dónde he estado, a dónde viajo. Yo creo que tú misma en el artículo citabas, no sé si era en tu artículo, ya lo leí en otra parte, citabas a un directivo norteamericano que hace más de 20 años dijo, señores, la privacidad ha terminado. Ya está, punto. Pero hace más de 20 años que lo dijo. Esta canción que hemos escuchado al principio, que es tan graciosa, la de sin WhatsApp y tal, con lo de... tiene más de 10 años ya. Sí, un consejero delegado de Sun Microsystems en el 99 que dijo, oye, esto ha acabado, asumidlo. La privacidad ya no existe, ¿no? Y llevamos asumiéndolo, pues eso, 25 años. Después hay otra lectura, ¿no? Que es el manoseo político que se hace de lo conocido. Bueno, esa es otra. Porque es verdad que las grietas se pueden producir por muchos fallos, incluso por maldad de quien lo difunde, ¿no? Pero claro, yo creo que los responsables políticos, al menos antes de empezar la crítica, deberían sentar la mayor, que es, esto no debería haber salido a la luz. Pero mire, ya que ha salido a la luz, resulta que nos hemos enterado de que, por lo menos ese matiz, ¿no? Pero claro, que se convierta de repente en asunto de debate parlamentario, que el presidente de gobierno hable con su ministro de Infraestructuras de un posible rescate y que le diga algo tan español como hay que darle una vuelta, que esto sea noticia, me parece que es algo increíble, ¿no? Esa es otra. Vamos a avanzar un poquito más, pero seguimos en el mismo territorio. Ahora hablamos de las, WhatsApp, las redes sociales, todas en general. Desde luego han cambiado no solo la forma de... A ver, que está muy bien, que siempre tenemos que hacer esa salvedad porque parece que nos hayamos convertido en perseguidores de... No. Sí, la hipercomunicación, la manera de poder establecer vínculos de toda manera y condición con la otra punta del mundo es un fenómeno maravilloso. Nadie lo discute. Pero es verdad que ha cambiado, entre otras cosas, las pautas sociales y la forma de relacionarse. Entonces los comportamientos ahora, digamos que si lo miramos con una cierta perspectiva, son rarunos. No sé, tema de las fotos. Vas a un concierto, las fotos o las grabaciones. Vas a un concierto, grabas. Vas a un restaurante. Que yo cuando lo veo digo, joder, qué pesado. Bueno, las gambas, bien, haces una foto porque quieres... No, hombre, quieres... Nadie ha visto una gamba nunca. No, quieres compartir ese plato muy sofisticado y tal, mira la imagen. Pero es muy frecuente en los restaurantes, las gambas. Pero lo último es que vas a un gimnasio, hacer pesas, abdominales, tal, y te grabas. Y yo digo, mira, yo ya no sé tú, debe ser la edad, que me ha pillado ya muy mayor, pero... Amaya Terrón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Amaya Terrón es psicóloga clínica experta en redes sociales. Hemos hablado con ella alguna otra vez aquí en La Ventana para tratar de entender fenómenos que a algunos se nos escapan. Esto de los gimnasios, de grabarse mientras haces dominadas o tal, ¿esto es el sumum de la tontuna o hay algo detrás que yo no sé apreciar? No sé. Amaya, ayúdame. Sí. Es algo, yo creo que es muy importante plantearse, ¿no? De alguna manera. Yo creo que hay personas para todo, ¿no? Hay personas que se graban pues por un tema motivacional y luego lo cuelgan en redes sociales, otras personas directamente es por lucirse de alguna manera y alimentar ese ego que en algún momento pues todos tenemos, pero hay personas que dependen más de esa imagen, ¿no? Pero es verdad que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Hemos pasado de la época industrial a la digital y la digital está completamente llena de cambios, como tú decías en la introducción. Al final esta hiperconectividad que tenemos tiene un precio, porque al final irrumpe directamente con esa privacidad individual, ¿no? Es decir, lo colectivo de alguna manera choca con lo individual. Que tú te estés grabando está fenomenal porque sales estupenda, pero yo que estoy ahí sudando porque me vas a sacar a mí, ¿no? Esas cuestiones en esos ámbitos ocurren, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantearnos y volver un poco al origen, porque si te das cuenta, al final, si tiramos de respeto, si todos somos respetuosos, no habría que cambiar tanto, ¿no? Yo creo que es algo fundamental tirar de respeto, teniendo en cuenta que a lo mejor el otro no quiere salir, pues podríamos solucionar ese problema siendo un poco más empáticos y más respetuosos. Pero desde luego yo creo que hay que hacer una reformulación porque efectivamente tenemos que cambiar algo, ¿no? Este tema del respeto y de que el otro a lo mejor no quiere salir, esto tiene una derivada también legal y jurídica que también aparecía en lo que estábamos comentando hasta hace un momento de lo de difundir mensajes de WhatsApp. De hecho, le hemos preguntado a Elena Davara, que es experta en protección de datos, si toda esta nueva moda practicada sobre todo, no solo, pero sobre todo por tiktokers y por influencers, puede tener algún tipo de réplica judicial, y nos ha dicho esto. Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra imagen es un dato personal. Ello implica que somos nosotros los únicos que podemos decidir qué se hace con nuestra imagen, quién la utiliza y para qué. En principio, en ningún caso estamos autorizando a estos influencers para que nos graben, ya sea de manera voluntaria, de manera involuntaria, y máxime en estos espacios donde existe una perspectiva de privacidad. Es decir, desde el punto de vista jurídico hemos de partir del derecho a esta privacidad, que es un derecho fundamental, y que en un gimnasio, como digo, tenemos un derecho, una perspectiva de privacidad. Estamos incluso en ocasiones en cierta vulnerabilidad. Realizamos ejercicios, estamos en posturas que tal vez no deseemos que nos graben, o sí, pero eso es nuestro derecho a decidir, a autorizar. Un TikToker además está actuando casi como una empresa en el ámbito mercantil, no está en un ámbito doméstico, puede incluso ser su actividad profesional y generar ingresos por ello. En mi opinión, los gimnasios han de prohibir estas grabaciones mediante avisos en recepción, emails, en el propio formulario de matrícula. Se debe garantizar la privacidad de los usuarios. En caso de que un usuario, aún así, haga grabaciones, tome fotografías, se puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. No, eso está muy claro, pero Amaya, al margen del tema legal y jurídico que se puede derivar de esto, desde el punto de vista psicológico, alguien que llega al punto de querer compartir cómo hace gimnasia, pero desde esa manera de decir, mira, que es lo que tengo y tal, ¿esto tiene alguna consecuencia o es evidencia de algo? Pues vea, lo que evidencia a veces es una inseguridad, ¿no? Cuando necesitamos tanto refuerzo positivo externo es porque no carecemos del interno, ¿no? Es decir, cuando necesitamos tantos likes como reforzador de nuestra propia imagen, eso ya es bastante significativo. Al final es un alimento del ego que lo que hace a veces es destruir nuestra propia autoestima, porque necesitar a tantos likes y mostrarnos tanto y tirar tanto de apariencia, bueno, pues yo creo que es sintomatología una carencia interna, ¿no? Y las redes sociales cumplen mucho la primera visión, pero no la segunda. Entonces lo ideal sería pues un conjunto de todos. A todos nos gusta que nos digan que estamos guapos, es decir, eso quien niega la mayor, o sea, evidentemente no. Pero depender de esta, dijéramos, refuerzo positivo externo, ahí es donde está el problema, ¿no? Personas que están sanas, con una identidad creada, no pasa nada, lo controlan, pero gente que todavía
no tienen una identidad fuerte o adolescentes que están creando su propia identidad, ahí es donde está un poquito la vulnerabilidad, ¿no? Amaya, me gustaría saber si hay un segundo problema que tiene que ver con algo que va con los tiempos y que han creado las redes sociales, y es que hay que hacer contenido de todo porque tenemos que ser productivos durante todo momento y porque tenemos que demostrar que estamos haciendo cosas las 24 horas del día, ya sea hacer el desayuno, hacer ejercicio, y a mí eso me preocupa mucho porque va más allá del ego y, como decía Delia antes, todos lo hemos comprado con una facilidad esto. Sí, tiene consecuencias, por supuesto. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con circuitos de recompensa, ¿no? Donde, por ejemplo, el neurotransmisor y hormona de la dopamina tiene mucho que ver, ¿no? Y también con la apariencia de estar siempre haciendo algo. Claro. Y date cuenta que cuando tenemos mucha actividad, a veces es porque queremos dormir un mensaje interno, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer mucho ruido porque no queremos escuchar lo interno, ¿no? Hay muchas personas que utilizan esto como forma de estar dormidas, ¿no? Y de no escuchar realmente carencias que son difíciles de gestionar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices, ¿no? Hacer una parada en el camino yo creo que es importante. A ver, ¿por qué necesitamos siempre estar siendo productivos y encima mostrando que lo somos, ¿no? Y parece que no hacerlo es perder el tiempo y entrar en una destrucción, ¿no? de la propia persona, parece a veces, ¿no? Amaya, para quien hace esto, que ha salido también en la conversación como una forma de motivación, el quizá verse haciendo este tipo de ejercicios, no puede ser también contraproducente. Estoy pensando que en muchas dietas recomiendan no pasarse con la báscula, no estar todo el rato pendiente de si has ganado o has perdido. Esto también puede tener ese lado contraproducente para quien lo hace, ¿no? Pues es que depende, no es el hecho de hacerlo, no. Personas que están sanas y que lo utilizan como forma de ir viendo el progreso, de ir viendo los movimientos que hacen y tener esa propiocepción, ahí yo no veo el problema para nada. Pero personas que están muy obsesivas con el tema del peso, personas que dependen mucho de que la gente les diga qué bien lo estás haciendo como motivación externa y no tienen una motivación interna, ahí sí que veo el problema. Es que depende no de lo que hagan, sino de quién lo hace y el motivo por el que lo hacen. Ahí es donde está la diferencia entre lo que podemos considerar patológico o un uso normalizado. Pues nada, Amaya Terrón, psicóloga clínica experta en redes sociales. Oye, gracias una vez más por atendernos en La Ventana, de verdad, ¿eh? Con mucho gusto, ya lo sabéis. Venga, un abrazo. Un abrazo. Porque, Guillermo, en el Congreso, ¿tú ves mucha gente que se grabe a sí misma? Por ejemplo, tú que lo frecuentas mucho. Bueno, dentro del hemiciclo, por ejemplo, está prohibido hacer fotos. Sí, en el hemiciclo, hay, de hecho, muchas veces que la presidenta del Congreso, a los propios diputados les tienen que decir... recuerden que no está permitido, para eso hay reporteros gráficos en el interior, pero sí que pasa, sí, claro. O sea, eso es el reflejo de la sociedad en pequeñito y ocurre, evidentemente, sí, vemos también los propios partidos, ¿no? Están recurriendo cada vez más a estas plataformas para lanzar sus mensajes y generar contenido continuamente. Vemos, por ejemplo, fue polémico hace unas semanas, ¿no? El uso que, por ejemplo, el Partido Popular estaba dando a la inteligencia artificial para generar contenido en redes. O sea que todo eso al final también llega allí. Bueno, entre unas cosas y otras, la palabra elegida esta tarde como palabra del día en La Ventana es postureo. La palabra del día con Isaías Lafuente. Bueno, esta moda de mostrar al mundo cualquier rincón de nuestra vida para presumir, ya sea en un gimnasio, en un viaje o en cualquier circunstancia, podríamos nombrarla con la palabra postureo, que es un neologismo incorporado en la última edición del diccionario y que los académicos definen como la actitud artificiosa e impostada que se adopta por mera presunción. A pesar de ser una incorporación recientísima, algún joven de la redacción de La Ventana ya la considera viejuna, porque hay otro par de neologismos de los que yo no tenía ni puñetera idea, frontear y flexear, que llegaron, sí, estos dos, ya se lo preguntarás al redactor, que llegaron a nuestras calles desde el inglés y que podrían haberlo superado. En todo caso, la palabra puede ser nueva, pero la actitud es tan vieja como el ser humano, que lleva enredado en el postureo mucho antes de que llegasen las redes sociales. Imagino, sin dificultad, que algún pintor de Altamira ya posturease ante los suyos con el bisonte recién pintado a la espalda. Y aunque cada palabra encierra su matiz, ya en el primer diccionario académico hace 300 años, cuando el gym todavía era gimnasio, los académicos sembraron un puñado de precedentes del verbo posturear, presumir, chulear, fanfarronear e incluso
fardar. Aunque hace 3 siglos fardar era solo abastecerse de ropa, porque un fardo era eso, entre otras cosas, un lío, un atillo de ropa, hasta que en 1992, quizás porque se extendieron quienes presumían de chupa, de peluco o de moto, pues ya se recogió en el diccionario la acepción de presumir, de jactarse. Hay muchos postureos que por el fondo banal, por la forma estrafalaria o por la pertinaz insistencia de quien postea el postureo, tienen delito. Yo no creo que merezcan cárcel, por supuesto, pero, imaginando la distopía, con permiso de Piedrahita y de Iturriaga, propongo a la Real Academia para los condenados por postureo en la ficción el neologismo posturreo. Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Morirá un gatito por tu culpa, es una pena. Propongo una cosa. Bueno, Guillermo, ¿te tienes que marchar tú? ¿Tienes compromisos o te puedes quedar aquí un ratito? Me puedo quedar un poquito si quieres. Pues no, depende de ti. Si quieres participar en la conversación, pero fíjate, vamos a cambiar el paso. Hay cosas que no resisten ni bromas ni postureos. Aunque en plena desgracia hubo también quien se hacía fotos y tonterías. Estoy hablando de la Dana. Lo peor que puede ocurrir después de una tragedia es olvidarse de ella y sobre todo olvidarse de las víctimas, ¿no? De las personas damnificadas. Yo ya sé que uno de los males de nuestro tiempo, además de algunos de los que hemos comentado, es la fragilidad de la memoria. Va todo tan deprisa y tenemos tantos estímulos que perdemos un poquito de vista el orden de prioridades. Pero el caso de la Dana, por ejemplo, exige una serie de obligaciones, ni que sean en nuestro terreno de obligaciones periodísticas. De entrada, seguir investigando lo que ocurrió y por qué ocurrió, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se hizo regular. Luego seguir controlando también cómo está funcionando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, con la recuperación de una cierta normalidad. Y por último, y a mí esto me parece también importante, la búsqueda de historias que confirmen que en la vida, incluso con los palos más duros, hay posibilidades de salir adelante y de levantarse. Han pasado casi 7 meses ya de la Dana. Y uno de los proyectos que quedó arrasado aquel día por la lluvia, por el barro, por el agua y por todo, es el de una librería. Una librería que se llama Somnis de Paper, Sueños de Papel, de Benetússer, que quedó absolutamente arrasada y se refugió en una carnicería. Bueno, pues los propietarios de Somnis de Paper están de enhorabuena porque mañana, por fin, van a poder reabrir sus puertas. Jorge Cabezas, buenas tardes, buena vesprada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese ánimo de cara a mañana? Creo que os pillamos en plenos preparativos, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos preparando, ultimando todas las cosas, porque al final ya se sabe que en las obras, reconstrucciones y en aperturas siempre va todo a última hora, pero sí, ahí estamos, con mucha ilusión. Oye, ¿quién y cómo os ha ayudado para volver a abrir mañana? Madre mía, decirte quién con nombres y apellidos sería muy complicado porque la verdad es que la ayuda ha sido muy brutal. La gente se volcó desde el minuto cero. O sea, desde gente de cualquier parte de España comprándonos libros, donaciones, gente haciendo acciones o diferentes campañas, como una editorial de Zaragoza que se llama GP, que quiso apadrinar una estantería cuando volviésemos a abrir, donaciones, ya te digo, a nivel particular, desde el gremio de libreros. La verdad es que la respuesta ha sido, no nos podíamos esperar nada así. El día después de la Dana no os pasaba por la cabeza volver a abrir, imagino. No, la verdad es que el día después de la Dana yo creo que a nadie se le pasaba nada que no fuera, madre mía, ¿qué acaba de pasar? Porque era todo un desastre. O sea, nuestra librería quedó arrasada, pero tú veías Benetússer y que también estaba arrasado. Oye, o sea, era un caos total. Ya, pero ¿las ayudas oficiales han llegado? Sí, la verdad es que, por suerte, sí. Desde el Ministerio de Cultura enseguida se pusieron en contacto con nosotros para que iban a preparar una ayuda para librerías y diferentes ayudas a nivel nacional, incluso a nivel local. ¿Cómo es la vida de un librero en una carnicería, Jorge? Por pura curiosidad. A ver, pues la verdad es que cambia mucho. Sobre todo porque somos gente de tener mucho producto y habíamos pasado de tener pues una librería bastante mediana, grande, a tener una parada de mercado
Entonces cambia mucho, sobre todo que tienes que controlar mucho y seleccionar mucho lo que tienes, pero sobre todo es una experiencia olfativa, porque cambiar de la librería a irte al mercado con pescaderías, carnicerías, verdulerías, es un cambio bastante fuerte. Sí, porque una librería tiene también su aroma especial, ¿eh? Los libros no son algo inocuo para la pituitaria, ni muchísimo menos, ¿eh? Oye, ¿cuántos años lleváis con la librería? ¿Cuánto tiempo? Pues llevamos 13 años. Llevamos 13 años, el año pasado nos cogió, 14 años realmente. Parece que muchas veces no haya pasado el tiempo con estos 6-7 meses que llevamos de break, pero este año haremos 14 años. Pues mañana celebrar el cumpleaños con toda la alegría del mundo, Jorge. Oye, gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, ànims, adeu. Venga, gracias, adeu. Tenemos que buscar historias de estas también, porque las hay. Además, no se trata de buenismo ni ninguna gilipollez de esta que te dicen a veces. Se trata de completar el retrato de la vida y de la realidad. Y los palos que te da la vida a veces son muy duros, pero entre unas cosas y otras, pues mira, puedes ir levantando la cabecita. Estaba pensando que además una librería sí que se parece un poco a una carnicería, ¿no? Porque, a ver, ¿qué dirás? Hombre, entre los libros siempre hablamos del libro y tal, pero entre los libros hay de todo, hay solomillos y hay también un poquito de perrito caliente o comida basura, ¿no? Y las carnicerías hay librillos por también. Alimentar la mente y todo eso. Pero igual sería bonito que se quedara de alguna manera ese paso que ha tenido de la librería por el mercado, pues que, no sé, que hagan que cada cierto tiempo organicen una venta de libros allí o tengan alguna presencia de algún modo. Eso sería una ¿Qué estáis cosa. leyendo ahora, todos y todas? ¿Qué tenéis entre manos ahora, por comentar un poco, ya que estamos con la librería? Yo me estoy leyendo un libro muy friki que se llama, qué raro en mi caso, que se llama El Ministerio del Tiempo. No tiene nada que ver con la serie, pero sí que tiene que ver con el naufragio, del Erebus y del Terror, los dos barcos de los que hicieron la serie, y cómo un comandante vuelve al tiempo actual. Porque es que a mí un naufragio de un barco en el siglo XIX, de las cosas que más me gustan del mundo. Guillermo, un periodista que se dedica a diario a la información política, le queda tiempo para ojear algo que no sea... Muy poco tiempo para hacerlo, pero estoy leyendo a Juan Gabriel Vázquez, el libro en el que cuenta la historia, su propia historia viviendo en China, su propia vida, que es impresionante. Lo he empezado hace poquito, me lo ha regalado un compañero en un viaje de trabajo que hicimos y familia dura, ¿eh? Increíble la historia. Familia especial, ¿eh? ¿Alguien más quiere participar en la recomendación literaria? Delia, ya que estás aquí, ¿tú qué estás leyendo ahora? Pues yo terminé... ¿El mundo digital según...? No, estás leyendo alguna otra cosa. No, es un libro, lo terminé ayer y todavía, no sé qué voy a leer después porque estoy todavía en shock. Es un libro de una autora que se llama Laura Cebela, se llama 6000. Es un libro muy pequeñito y por una editorial que se llama Niños Ratis. Y ella cuenta... una cosa terrible que le pasó de pequeña y que le cambió la vida, y es una exploración de cómo esa experiencia horrible que sufrió le ha afectado, y es uno de los libros más impresionantes que he leído últimamente. Yo estoy con Ayer tuve un sueño, que es la historia de Manolo Díaz, un histórico de la música española y del sector discográfico español, fue miembro de Los Bravos, fue el descubridor. Vale. Pero bueno, la persona que más hizo por la carrera internacional de Julio Iglesias, una historia súper interesante que ha escrito Belén, una compañera, que es su sobrina también. Y es un libro que ya se ha presentado aquí en España, se presenta el mes que viene en Miami, porque también tiene su mercado allí en Estados Unidos, él vive en Miami, de hecho, y es una historia súper interesante, tanto de la historia musical o del sector discográfico en España, como de toda la sociedad de aquel tiempo, y cómo la música se integraba en aquella España que salía de... Pues mira, hablando de libros, no diríais nunca que se ha puesto de moda últimamente en varios lugares de Europa robar libros, pero libros de clásicos de la literatura rusa. Sí, es un fenómeno, ¿eh? Ha ocurrido que se sepa en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Suiza, en Países Bajos. El valor de todos estos libros robados en Europa se estima en más de 2 millones de euros. No es ninguna tontería ya en el plano material, pero su importancia cultural, los investigadores dicen que no se puede, que es incalculable, que no se puede. Isabel Ferrer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Ferrer es nuestra colaboradora habitual de la cadena SER en Países Bajos, y como El último golpe lo andaba ahí y ha sido bastante sonado, se trata de una investigación internacional que ha seguido a un grupo de delincuencia organizada, parece. Oye, por cierto, ¿qué autores y qué obras que se sepan desaparecido hasta el momento? Lo que se han llevado fundamentalmente son obras de la literatura romántica rusa y sobre todo de Pushkin y de Gogol. En Países Bajos se dieron cuenta porque cuando Francia el año pasado lanzó una alarma
a Europol, que es la agencia de la Policía Europea, empezaron a buscar aquí también en la Biblioteca Nacional si es que les había pasado a ellos. Y efectivamente, les faltaban 6 libros de Pushkin y de Gogol. Europol y Eurojust, que son los fiscales europeos, se pusieron a coordinar una investigación internacional que ha llevado a cabo cada uno de los países afectados y se han dado cuenta de que al menos faltan 170 libros históricos en todos estos países, en bibliotecas universitarias y bibliotecas nacionales. Y sobre todo son estos autores que no saben muy bien por qué los rusos y por qué los clásicos, pero que realmente son de valor cultural incalculable y muy difíciles de recuperar. Bueno, claro, es que desde hace ya un tiempo, desde la crisis además de la burbuja inmobiliaria, los libros de primeras ediciones son un valor refugio para los inversionistas. Y claro, en el caso de los... Había las obras de arte, pero... Sí, pero los también libros los libros, las primeras ediciones y las ediciones raras. En el caso de los autores rusos, claro, puede haber firmas de subastas, en concreto una que, como bien lo explica, ¿no? La casa de subastas Linfond, que subasta estos ejemplares que allí además pues tienen más predicamento y que escapan, digamos, todo ese mercado negro a la investigación de la Interpol. Es que para vender esto bien tienes que tener clientes rusos con pasta que lo compran allí y que no van a detenerlo. Pero luego estaría muy bien saber cuál ha sido el modus operandi, o sea, Isabel, porque bibliotecas nacionales tienen seguridad, tienen vigilancia. ¿Se sabe cómo han actuado los delincuentes? Hay de todo, hay vigilancia, hay vigilantes y sin embargo, según la policía, la manera de actuar era, entre comillas, sencilla pero sofisticada. Es decir, entraban en la biblioteca los ladrones, pedían consultar un libro antiguo de estos, haciéndose pasar por investigador o por estudioso. Cuando lo tenían en las manos, en la mesa donde estuvieran leyendo, lo copiaban, lo medían, es decir, le hacían fotos y lo medían y lo devolvían. Al cabo de unos días, de unos meses, de unas semanas, regresaban, pedían otra vez el mismo libro y daban el cambiazo. Uno, por ejemplo, estaba hablando con el bibliotecario o con el guarda y el otro ponía una copia. Y según la policía, las copias son excelentes, son buenísimas. Entonces no se han dado cuenta hasta que alguien ha dado la señal de alarma. ¿Y cómo se ponen los investigadores en la pista de los robos? ¿Se sabe eso? Se dieron cuenta en Francia de que les faltaban los libros y entonces empezaron a llamarse unos a otros. Todas estas bibliotecas están conectadas. Es que hasta ahora me había llamado la atención, no que lo robaran, sino que no se hubieran dado cuenta, pero con este método que describes, Isabel, estaba muy bien. Isabel, porque en Francia sí que hacen en un momento un atraco violento, digamos, ¿no? En uno de los institutos y entonces dicen, hay unos ladrones de libros, vamos a investigar. Se dan cuenta de los cambiazos. Sí, porque en algunas veces no eran tan monos ni tan simpáticos, sino que entraban y se los llevaban. Y entonces ahí, evidentemente, se dieron cuenta. Pero lo que yo no sé que estaban todos tan tranquilos, en realidad, pensando que las copias eran de verdad y eran unas falsificaciones. Pero ahora que ya conocen el método, claro, no sé si se habrán ideado o se podrá poner algún mecanismo para evitar que esto se siga haciendo. A ver, la directora de la Biblioteca Nacional de aquí, de Países Bajos, que está en La Haya, además, ha dicho que esto es una tristeza, que está muy mal, pero que al 100% no se puede asegurar nada. Sin embargo, ha pedido 2 cosas. Una, la colaboración de la ciudadanía, y ha puesto las listas de los libros con todos los marchamos y todos los números de catálogos, todo lo que tienen, para ver si alguien mirando internet o buscando por algún sitio los encuentra. Y luego dice que que han puesto una serie de medidas que no todas las pueden contar, pues que hay un registro, que hay unos marchamos diferentes, pero por mucho que hagan, es decir, lo van a vigilar más. Yo no sé si se le puede poner un chip a un libro. Y si se le pone, si es que se le puede quitar, no lo sé. Igual que se marcan los billetes. Sabemos que estas bibliotecas se han dado cuenta, pero mi pregunta es, ¿habrá más libros falsos de autores rusos en otras bibliotecas que no hayan descubierto? Pues no lo descartes. De hecho, una de las pistas es porque la biblioteca de la Universidad de Varsovia mostró capturas de pantalla de subastas, has dicho la casa rusa Linfond antes, ¿no? En Moscú y en San Petersburgo. Sí, claro. Y dice, que estos son tal, o sea que eso es lo que hay. Isabel Ferrer, muchísimas gracias, compañera. A vosotros. Un abrazo. Hemos dicho San Petersburgo, estamos hablando de literatura rusa. Sabéis que hay una avenida en San Petersburgo que se llama Perspectiva Nevsky, lo sabemos, ¿no? Cualquier excusa es buena para escuchar a Franco Battiato. Barría las desiertas avenidas y los campanarios a ráfagas heladas de metralla
desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. No sé si los seguidores de Battiato conocen este dato, si lo conocéis vosotros, pero todos tenemos un pasado. Año 84, Franco Battiato con Alice cantó en Eurovisión. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. ¿Cómo han cambiado las cosas? Cristina Alcázar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos en la ventana una experta en profundidad en el tema eurovisivo. ¿Cómo han cambiado los tiempos, insisto? Han cambiado los tiempos y no, o sea, pero creo que también... No lo digo para mal, simplemente lo constato. También Julio Iglesias también estuvo en Eurovisión. Sí. No sé. Y el Chiquilicuatre, sí. Ha habido de todo. No, pero es que yo creo que también ese es el espacio de Eurovisión, ¿no? Un poco que quepa todo, ¿no? Lo serio, lo divertido, lo alternativo, ¿por qué no? A ver, Carrusel, ayer tuvimos segunda semifinal. A ver, ¿qué? ¿Favoritos? Bueno, pues entre los favoritos tenemos Suecia, Austria, Francia, Países Bajos, que ahora hablábamos con Isabel, y Finlandia. Yo te voy a proponer, Francino, que escuchemos al favorito de La Ventana, ¿vale? Que es Estonia. De La Ventana, habla por ti. De La Ventana, interna. Vale, venga. Vas a entender por qué, y yo creo que deberíamos haber abierto la hora de las 4 con este tema, porque se llama Espresso Macchiato de Tommy Cash. Pero no había una protesta por esta canción. Por esta canción ha habido... En Italia. Ha habido sentimientos encontrados. El otro día. Ha habido sentimientos encontrados. También San Marino canta este año a Tutta la Italia. Sentimientos encontrados. O sea, Joan nos contaba que la principal asociación de defensa de consumidores y usuarios de Italia pedía que este cantante fuera excluido porque la canción ridiculiza a los italianos. Que parecía que tenía la sensibilidad con Olga, por ejemplo, a flor de piel, Con Olga, que por ejemplo está muy italianizada, ya sabéis, a ella le encanta, por ejemplo. O sea, hay gustos para todo, lo que estábamos hablando un poco antes. Más. Pues mira, te voy a poner a la gran favorita de todos los años, hagan lo que hagan, Suecia. Barabara Bastu, que no sé lo que significa, pero dicen Barabara Bastu. Sí, lo dicen. Y cantan en una sauna. De hecho, de eso va el tema. De estar en la sauna y pasárselo bien con los amigos. Es un grupo cómico, de hecho. Muy bien. Bueno. Suecia siempre se lo ha montado muy bien, ¿eh? De ahí salió Ikea. Claro. Y ABBA. Por favor. Que Deli ha venido no venía hace tiempo y se va a llevar la impresión equivocada. ¿Cómo ha cambiado esto, Se va a llevar la impresión exacta. No cambia. ¿Y qué más? Oye, ¿y Melody qué? ¿Cómo está valorada? Pues Melody, desde que empezó... Porque hay apuestas y pronósticos y quinielas y eso, ¿no? Estos que te decía son los que están como en el top 5 de apuestas. Bueno, Israel está en la 6ª posición y Melody ha pasado del puesto 30 al 15 y 16 porque en la primera semifinal lo hizo muy bien y los ensayos está gustando mucho, o sea que cuidadito con Melody, que a lo mejor la tapará. Y esto se acaba mañana, ¿no? Esto se acaba a las 9. No, pregunto. Se acaba mañana. A ver, Eurovisión nunca acaba, siempre está en activo. Siempre hay algún candidato que suena, siempre hay algún eurofan dando la matraca. Ahí lo dejo. Bueno, y se ha convertido en un espectáculo absolutamente masivo de televisión. O sea, es lógico que siempre haya un candidato que suene, ¿no? En Eurovisión. No, me refiero que puede ser candidato. Qué malo eres, Isaías. Te propongo que hagas diva el lunes. Hay un barco que sale de Ayamonte para que... Sí, para intentar votar a España desde Portugal. Ah, ¿y se puede hacer eso? Claro. Es feo. Para que no capten que el voto entra desde España, se van a ir mañana en un barco desde Ayamonte a Portugal para votar desde Portugal. Por favor. Delia Rodríguez, poco te imaginabas que despediríamos esta hora de ventana con esta canción. Gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Guillermo Lerma, a currar. Hasta la próxima. Venga, Marta Fernández, hasta la próxima semana. Cristina, mañana ahí. Mañana a tope con Melody, esa diva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.